el agua en una de las principales calles de Licantén. Repe, te estamos viendo. Mira, es probable que se haya mojado el micrófono, Repe. Lamentablemente no nos está llegando el audio. Ahí lo vamos a chequear, pero claramente en el despacho anterior veíamos la fuerza con la que pegaban las gotas en el micrófono. Sí, pero mira, el Repe está llegando el agua a la cadera. Este caballero es bien alto. Ya, ahí sí, ¿me escucha? Ahí sí. Sí. Ahí se fue de nuevo. No, lamentablemente ahí tenemos problemas con el micrófono, Repe. ¿Sabes qué? Es mejor ponernos a resguardo porque tal como está detallando Francesco, la experiencia de los chiquillos aquí de Michelle y Gianfranco, con la fuerza del agua y los tapones que se van juntando, no sabemos la profundidad que se puede haber generado producto de estos tapones. Porque lo que avanza no solamente agua, sino también las ramas, las piedras, y eso empieza a socavar el terreno y por supuesto también cambia la profundidad. Así es que es mejor ponerse a resguardo. Michelle, cuéntanos un poco allí. ¿Sigue lloviendo intensamente? ¿Va a llover todo el día de esta misma forma? Mira, miremos un poco el Windy. Vamos para acá para que veamos un poco la condición. Podríamos hacer un poquitito un zoom back para verlo de manera un poco más general. Claramente nosotros sabemos ya que la tonalidad roja es la precipitación más intensa, mientras tanto la azul es un poco más débil. Ahora si le hacemos un poquito de zoom, vamos a ver que definitivamente esto es en estos momentos, la precipitación definitivamente se concentra en la parte más precordillerana y cordillerana, pero sigue presente esta parte un poco más de tonalidad un poco más amarilla. Igual significa que la precipitación es intensa. O sea, en la costa estamos hablando de lluvias en Licantén de unos 60 milímetros de agua el resto de la jornada. Lo que es bastante, se concentra mucho en la mañana y al mediodía. Pero hacia la cordillera esto se quintuplica. Claro. O sea, es una precipitación muy extrema y que obviamente va aumentando los caudales y va bajando toda esta agua hacia las partes más bajas. Ahora, claramente como nos dice Gianfranco, finalmente llueve tanto en cordillera, también en los valles y hacia la costa, que el agua va creciendo a medida que avanza. Pero algo tú decías también ayer, Gianfranco, en Tele 13, ¿este es lo último del primer sistema frontal o ya estamos hablando del segundo pulso? Ya estamos hablando, claro, ya estamos hablando del segundo, no sé si pulso, porque pulso le llamamos cuando vienen como intensidades grandes de precipitaciones, pero sí del segundo sistema frontal que ya está dejando, o está comenzando a dejar, podríamos decir, mayores precipitaciones, como es la tónica también del río atmosférico. El río atmosférico, una de las características es eso, que impacta más los sectores cordilleranos, pero justamente en esta región que fue impactada mucha durante junio, tenemos que pensar que hoy día es 21 de agosto, estamos cumpliendo 2 meses justo del evento de junio que comenzó justamente el 21 de junio. Claro, por lo tanto estamos recién a 2 meses, son zonas que están muy sensibles, son zonas que están saturadas, son zonas que están erosionadas, por lo tanto es una región que fue impactada y una región que nuevamente está siendo impactada. Además le sumamos la variable de que prácticamente la precipitación hasta ahora ha sido bastante homogénea en costa, en valle y en cordillera, generando que aumente mucho más. Y eso se ha dado solamente en la región del Maule, porque en Ñuble, en O'Higgins, igual ha sido, por ejemplo, en algunos sectores de Ñuble hemos llegado ya a los 300 milímetros en cordillera, pero ha sido menor en sectores costeros, menor en comparación, lo que decía la Michelle, se han duplicado, en el evento anterior se cuadruplicaron los montos de cordillera con respecto a los montos de los valles, pero eso no ha pasado hasta ahora en la región de Maule. Finalmente, cuando saquemos la cuenta final, seguramente sí va a ser, porque como decía Michelle, en la costa se esperan ahora unos 60 y a la cordillera unos 150 y eso va a ser la diferencia, pero hasta ahora no se ha notado esa diferencia y eso ha generado lo que vemos que, como decía Francesco recién, Repe tiene el agua a la cintura. Repe es bastante alto. Esa agua a nosotros probablemente nos llegue acá. Bien arriba. Oye, pero ¿y hay que sumarle a esto viento? Yo entiendo que Licantén es una zona de... Ayer y anoche había hubo mucho viento. Sí. No es la característica principal de este evento, pero igualmente viento ya de 50 kilómetros por hora. Como está todo muy sensible, claramente bota los árboles rápidamente. Generalmente el viento se presenta antes de que llegue la lluvia como más fuerte y más intensa y más concentrada. Siempre el viento precede un poco el aumento también de la cantidad de cobertura nubosa. Y es lo que ha ocurrido. Si nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, la imagen de satélite, entendemos que justamente en estos momentos está toda la nubosidad presente en la región del Maule, en la región del Biobío, en la región de O'Higgins y que se concentra mucho en la región del Maule. Aquí está la... Ahí está, entre la región, vámonos de Valparaíso, pero la más intensa, como dice la Michelle, en Maule, Ñuble y Biobío. Y ahí más o menos termina un poco y la banda más inestable se mantiene en el sur del país, que deja solamente algunos chubascos y actividad eléctrica probablemente de aquí hacia el sur. Pero desde el Biobío, si te fijas,
Ñuble y Maule es donde está la mayor concentración, la nubosidad más apretada, que prácticamente no deja espacios entre medio. Y lo otro importante es que esta parte que viene acá es como la última porción, la última inestabilidad que va a cruzar, o el último pulso, y que se va a intensificar también hacia los próximos días en toda la zona y va a ser capaz de llegar incluso un poco más hacia la zona de la región metropolitana en los próximos días, sobre todo entre martes y miércoles. Viene un poco más debilitada de lo que ha estado afectando que siempre hablamos que entre lunes y martes era lo más complejo que se esperaba para la zona centro-sur, pero esto termina por completo ya el día miércoles-jueves. Entonces todavía nos queda mucha precipitación y por eso que obviamente la precipitación va a terminar siendo mayor en la cordillera porque la cordillera tiene una mayor altura y toda esta nubosidad choca con la cordillera. Ya, y el río atmosférico, puede ser que en Maule esté instalado este río atmosférico y por eso está lloviendo más desde Mara Cordillera. No sé si quizás tenemos la imagen del río atmosférico, porque justamente como tú dices, claro, la mayor concentración está más o menos pasando entre el Biobío y la región de Maule. Claro, la parte más activa, más intensa, la que le inyecta mayor potencial precipitable. Por lo tanto, claro, lo que tú dices, y es más o menos consecuente con lo que hemos visto, con los resultados que hemos visto de los modelos, el Windy que mostraba más rojo, lo que han mostrado las estaciones. Sí, yo creo que quizás lo un poco más, no sé si llamarlo anómalo, pero lo que más me ha llamado la atención es lo parejo que ha sido en Maule, entre la costa y el interior, que no se ha dado en otras regiones y que justamente en esa se ha dado, y bueno, lo estamos viendo en las imágenes. Entonces, pero ¿se puede atribuir al río atmosférico? Sí, completamente. Directamente, claro. Completamente el río atmosférico es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, si hubiésemos tenido un sistema frontal que no hubiera estado presente el río atmosférico, habríamos hablado de una lluvia importante, una lluvia que nos habría ayudado, y a lo mejor con una isothermosfera un poco más baja, donde hubiese dejado nieve en cordillera y no estaríamos hablando de este tipo de inundaciones. Pero lamentablemente este es el gran responsable de que se generen todo este tipo de condiciones. Y si te fijas, llega justamente a la región del Maule con una mayor concentración. Esta parte que se ve ahí, te fijas, ahí más o menos a puntitas del Biobío, por acá está Ñuble y ahí está la región de Maule. Justamente esa parte de ahí, la más activa, que es el centro, está justamente impactando entre Ñuble, entre Biobío diría yo y Maule más o menos, que son las zonas que hasta ahora están impactadas. Hemos visto el Biobío, hemos visto el Salto en Laja, recién vimos con Rodrigo en la región de Ñuble y hemos visto con Repe en la región de Maule. Justamente esa zona la más inyectada de vapor precipitable. Vamos a volver con Repe, a ver si ahora te escuchamos y tú nos escuchas mejor, Repe, porque además con tanta lluvia claramente las comunicaciones se complican. Ya hay casas afectadas alrededor tuyo. No, sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Mira, esta casa está en zona de inundación, y ya está con el agua por lo menos 1 metro tiene. Y acá está frente al río Maraquito. Esto es impresionante, miren por favor, todos los potreros inundados. Acá, como les contaba hace un rato, hay cualquier cantidad, digamos, de cultivos que están tremendamente inundados. Y esto, por supuesto, se profundiza hacia allá, donde hay como una curva en este valle. Hay una curva en este valle y todo esto se inundó ya. Entonces la situación es súper compleja. Estas casas ya quedaron out. Y allá, como se llama, donde les mostraban el sector de la bomba de Encina y del hospital de Vigartén, que por supuesto hay que moverlo, ya se ve muy mal. Se va a inundar todo eso nuevamente, porque ya el río se salió. Acá, y miren por favor cómo llueve, que esto es una cosa que no se puede creer. Esto es un diluvio temporal, además, porque corre con viento. Es más angustiante todavía para la gente que vive ahí, porque el nivel del agua sigue aumentando y tú calculas que puede llegar hasta 1 metro en algunas casas. Y sabes que te quiero preguntar, Repe, porque resulta que estas consecuencias pueden ser incluso peor que lo que se vivió a fines de junio, sobre todo porque ayer en Tele 13 se conversaba con una persona que había salido en ayuda de sus vecinos y resulta que en esta oportunidad su casa estaba inundada y eso no le pasó la vez anterior. Probablemente ya estamos viendo que producto de la intensidad de la lluvia, la crecida del río, ya estamos hablando de consecuencias que pueden ser mucho peores o llegó a lugares donde no había llegado. Exactamente, lo que pasa es que, a ver, nosotros hicimos el ejercicio de tocar el suelo, y la verdad es que está tremendamente saturado, porque si bien esta lluvia es tremendamente importante, el evento que estamos viendo ha seguido lloviendo de manera permanente, eso lo puede constatar la Michelle y Gianfranco, o sea, no es que acá haya salido el sol y se secó todo este cuento.
casi 2 meses, ¿cuántos son? 7 semanas, 8 semanas que pasó lo de las inundaciones anteriores. Hace entonces 2 meses. como que no se alcanzaron a levantar acá los vecinos. Mira, Repe, si fue hace exactamente 2 meses, así como nos recordaba Gianfranco, fue el 21 de junio. Comenzó el galo, 21 Claro, que 21. comenzó el sistema frontal, que también venían 3 sistemas frontales juntos con el río atmosférico y condiciones similares que se repiten hoy día y lamentablemente cuando las personas recién se estaban levantando de ese episodio. Si por eso es tan dramático lo que estamos viendo, Repe. Exacto. Y lo otro también destacar que no No, necesariamente... es tremendo, porque las personas, bueno, Repe. te escucho. No, lo que quería decir es que generalmente, claro, este sistema frontal está afectando prácticamente la misma zona que afectó la vez pasada, pero no siempre se va a presentar con de la misma manera. O sea, no siempre van a ser los mismos sectores inundables. Por supuesto, hay cambios en las conductas, ¿no es cierto?, de cómo va avanzando el agua. Entonces, obviamente que, claro, uno va comparando lo que pasó la vez anterior, hace 2 meses, en los mismos lugares, pero no necesariamente ocurre de la misma forma porque la distribución del agua no es la misma. Además que los ríos y los caudales cambiaron probablemente. Yo creo que hasta ahí nomás no es necesario seguir avanzando. Ya nos dimos cuenta que incluso si tú entras a la casa puede ser más profunda el agua. Exacto. Entonces, mejor ponerse a resguardo también con Darwin, tu camarógrafo. Voy despacito, a Darwin lo voy a dejar ahí en la mitad de la calle. Entonces acá como hay entrada de auto, es plano. Eso es lo que estoy mirando. Bien. Pero lo que pasa es que no solamente las viviendas sufren daños, sino que también todo lo que tiene que ver con la actividad comercial de las personas. Absolutamente, se corta todo. ¿Cómo está todo esto? Sí, no, y ahí te estamos viendo Se corta reportear. todo, sí, la cuestión es súper complicada, es muy dramático. Sí. No, simplemente quería decir que así se tiene que reportear este problema, esta crisis. Hay que avanzar, hay que buscar, hay que mirar. Se nota también que es una zona de evacuación donde al parecer las personas, qué bueno que lograron no solamente seguir las instrucciones, sino además poder llevarse algo, porque se nota que no hay nadie, es un lugar que no se ven las personas porque seguramente ya hicieron abandono del lugar. Repe. Sí, no, es que efectivamente, como tú bien dices, Francesco, la alarma, el SAE, se activó a las 2 de la mañana y las personas salieron. O sea, el aprendizaje ya está. La gente también sabía, probablemente siguieron muy de cerca lo que les contaba Michel Adams y Gianfranco durante la semana, porque esta cuestión lamentablemente se iba a repetir y nosotros decíamos hasta el cansancio, no queremos ser alarmistas ni nada por el estilo. Pero efectivamente las condiciones se estaban dando para que se produjera esto nuevamente. Entonces, la gente también toma esa información y evacúa. El evento de hace 2 meses, efectivamente la gente todavía estaba acá, como con la esperanza de cuidar sus cosas, con la esperanza de... Claro, ahí estamos viendo las imágenes. Pero la verdad... Repe. Hoy día la gente ya evacúa. Repe. Seguramente tomaron el refuerzo con algunos días de anticipación. Es que es importante eso, creer en el pronóstico, porque resulta que esto se venía anunciando, al menos aquí lo conversábamos desde el lunes de la semana pasada, y en vista de las consecuencias de lo que ocurrió hace 2 meses, las personas el día viernes, estamos revisando imágenes de lo que ocurrió en Licantén, empezaron a retirar sus, finalmente son electrodomésticos los más preciados, porque finalmente es lo que más cuesta recuperar. Y claramente, claro, con la estructura de la casa es bien poco lo que se puede hacer, pero eso tiene que ver con que, mira, si no llegaba el agua, al menos ellos ya tenían esa tranquilidad de poner sus elementos, sus cosas a resguardo, porque es mejor equivocarse en favor de las personas. Sí, absolutamente. No, y además que hay personas que muchas veces se quedan al margen de la evacuación, porque yo insisto, si tú estás viendo que está creciendo el río y ves que tienes una pandereta que la utilizas para dividir un terreno con el otro, para lo que sea, y eso es lo que está generando el cuello de botella, muchas personas se arriesgan a veces con tal de botar esa pandereta y salvar su casa. Pero lamentablemente eso hay momentos que puede ser demasiado tarde y que el daño ya está hecho. Y por eso muchas veces las personas no... porque se quedan mirando qué pasa en el terreno, pero es peligroso, hay que tener cuidado. Sí, Repe. Sí, no, de todas maneras, además, la gente, ¿cómo se llama? Evacuó. Ustedes vieron acá que había un vecino que estaba monitoreando cuánto estaba, cuánto crecía el río. O sea, ya el aprendizaje está aquí en la gente de Licantén.
un aprendizaje lamentable, pero bastante bueno desde el punto de vista de considerar evacuar. Mucha gente está en el gimnasio municipal que está albergado. Yo me quiero dar una vuelta para allá para ver cómo están las personas. Me imagino que están siendo bien atendidas por el municipio, pero también mucha encarnada con esto. Por primero de 2 meses resulta que se me tiene ya, que se te inunde la casa, que se te inunde todo. Es terrible perder el ser. Es terrible. Toda la cuestión, pero... Repe, mira, ahí lamentablemente estamos perdiendo tu audio, pero mira, al menos el reporteo y la imagen que tú nos muestras no evidencia lo difícil que es llegar a esa zona. En la vez anterior, muchas personas se vieron sorprendidas con el agua y tuvieron que ser rescatadas, ¿se acuerdan? Allí donde mismo está Repe, por ejemplo, con botes. Llegaron los pescadores que pusieron a disposición sus botes, porque imagínense el nivel del agua de más de 1 metro, era muy difícil llegar a estas casas. Te vamos a dejar para que sigas reporteando, Repe, siempre con la imagen en vivo, y así nosotros vamos dimensionando y por supuesto entregando la información que necesita la gente a esta hora. Efectivamente, está Michelle Leler acá con nosotros una vez más. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Porque son momentos difíciles y necesitamos que las personas que saben de esto nos ayuden. Pero aquí estamos viendo un lugar donde al menos, y lo decíamos con el Repe recién, las personas evacuaron. Y vemos también que existió al parecer coordinación desde antes entre vecinos, familias que me imagino yo se ayudaron para poder retirar sus cosas. De alguna manera, cuando el Repe dice algo aprendimos de esto, ¿tú lo ves así? ¿Estás viendo que las personas estamos reaccionando mejor? Yo creo que sí. La pregunta es cuánto va a durar ese aprendizaje, debido a que en general tenemos memoria corta y por lo tanto si ese aprendizaje no se inserta en el sistema, es decir, por ejemplo, tenemos un gran despliegue de logística, aquí las personas necesitan, entre otras cosas, llevar sus enseres, las cosas más queridas, hay a veces personas que deben trasladarse y que creo que aquí falta un poco más en términos de las operaciones de evacuaciones, en 2 ámbitos. 1, despliegue de recursos para ayudar a la comunidad. Y 2, lo que tiene que ver con hacerlas antes, sobre la base del criterio de pronóstico meteorológico. Para que eso ocurra, debe construirse confianza. Es decir, lo estamos viendo en los huracanes en el hemisferio norte, por ejemplo, que se empieza a evacuar sobre pronóstico meteorológico, por ejemplo, 2 o 3 días. Es decir, no estás con la información de evacuar al momento que ya viene el daño. Y eso yo creo que tenemos que usar eso y aprovechar esto, de que la gente está más sensible para ir incorporando esos cambios ya sistémicos. Michelle, en esta oportunidad te diría que al menos en Licantén, según lo que está reporteando Repe, la gente evacuó, se anticipó el día viernes ya sacando sus enseres, sus cosas, los más preciados de sus casas. Por lo tanto, claro, ahora se confía y se cree en el pronóstico, pero porque es muy reciente. Así es, y eso ha pasado en muchas partes. 2015, aluviones en Alto del Carmen, pasó exactamente lo mismo. Es decir, era tan potente que los años siguientes que hubo básicamente evacuaciones producto de los aluviones que habían habido y la situación trágica, claro, las personas de una u otra manera transferían oralmente y a partir de su memoria esa experiencia. El tema es que pasan los años. Por ejemplo, vámonos ahora. No nos olvidemos, del 27F han pasado más de 10 años, entonces empezamos a olvidarnos. Si estos aprendizajes no se incorporan en nuestro sistema de emergencia, es muy complejo. E insisto, por ejemplo, aquí a mí me habría gustado ver, y creo que es el paso siguiente que debemos hacer, un despliegue del Estado, camiones militares, quizás 2 o 3 días antes, no solamente por lo práctico, sino que porque también eso envía una señal a la comunidad de que esto es serio. Y aquel que quiere salir tiene comodidades para salir. Y por lo tanto creo que eso empieza a encadenar lo que es el esfuerzo del Estado con la responsabilidad y el esfuerzo de la comunidad. Pero tienes razón, porque aquí las personas probablemente con un amigo, familiar o con sus mismos vehículos sacando sus cosas, prácticamente salvándose solo. Porque si hubiesen llegado los camiones a disposición hubiese sido mucho más fácil poder sacar lo que tienen adentro de su casa. Ahora, lo conversábamos con el Francesco, también con Michelle y Gianfranco, que las condiciones que se dan cuando crece tanto el caudal del río, se empieza a taponear, a generar esta especie como de bloqueos, tapones. Cuellos de botella. Claro, y hace que el agua se vaya por otros caudales, que es lo que te tocó a ti la otra vez. No, y porque muchas veces tú ves el río y si bien lo impresionante, ojo, que cuando uno está allí, esto es de verdad impresionante porque yo creo que la cámara no lo logra captar bien. Tú no ves el río realmente. Tú no tienes idea cuál era el río. No. Es una
profundidad, una gran piscina de agua, que uno dice, bueno, pero ¿cuál era el río? El río a ese nivel crece, pero las profundidades son distintas. Entonces, ¿por qué en un lugar, una casa, llegó el agua solamente a 20 centímetros y en otra efectivamente 2 metros? Porque en el río, cuando va avanzando, ya entra a las ciudades o a los sectores donde viven las personas. Todo lo que tengan construido humanamente genera una suerte de tapón que hace que el agua crezca y ahí se generan los principales problemas. Nuestra memoria es muy corta y por lo tanto cuando ya tenemos más de 10 años de sequía, que a esta altura no sé si deberíamos llamarle sequía o deberíamos asumir comunicacionalmente que estas son las nuevas condiciones, la verdad es que yo construía en un punto y después a los 5 años, 10 años, cuando ya me empecé a acostumbrar, claro, avancé hacia el interior 10 metros, 15 metros más, pero el agua tiene memoria y por lo tanto va a volver a correr, va a volver a buscar su cauce. Y segundo, en este tipo de fenómenos que están siendo más habituales, nunca nos olvidemos que siempre hay que preguntarse qué es lo que no estamos viendo. Y en este momento lo que no estamos viendo es lo que pasa en cordillera y precordillera, porque cuando el agua llega ya a la zona más central o a la costa, este es un fenómeno que viene creciendo desde cordillera a mar y por lo tanto lo que puede estar pasando arriba puede que no implique necesariamente una inundación más arriba, puede implicar una inundación más abajo. Sí, por eso Michelle y Gianfranco nos anticipaban precisamente esa condición, que iba a llover mucho en cordillera y que las consecuencias de eso lo íbamos a ver en los valles. Ahora, es importante lo que dices tú. Claro, puede recuperar la naturaleza su memoria y se vuelven a encauzar los ríos, pero resulta que toman otro recorrido producto de las construcciones que se encuentran en el camino. Y por eso vemos zonas que no han sido inundadas y que probablemente ni siquiera estuvieron en alguna oportunidad en el recorrido del río y ahora se inundan. Esto del Salto del Laja tiene varios esteros, justo más arriba del Salto. Claro. Y esteros que en su minuto las personas te decían, estos son 20 centímetros de agua, y que efectivamente el estero mismo estaba a 200 metros por letu de la casa. Claro. Pero esos esteros empiezan a crecer. ¿Qué pasa? Como son esteros, no muchas veces nos preocupamos de cómo están sus condiciones, es decir, si hay maleza, si hay árboles, qué pasó allí. Crecieron muy rápido. Y crecen, efectivamente. ¿Ustedes se acuerdan que en junio pasado conversamos en las lluvias una casa que estaba a punto de caerse? Sí. Bueno, cuando uno miraba, la verdad es que esa casa estaba construida sobre sedimento. Bueno, ahí o sea, si uno miraba históricamente, uno decía y miraba hacia atrás, uno decía, bueno, ese sedimento no cayó del cielo, salió del río y se depositó ahí. Entonces, ahí hay un tema donde es fundamental la conexión entre la comunidad que quiere instalarse legítimamente en un lugar y el municipio que debería ser capaz de transmitir la información. Pero ese municipio necesita capacidades para orientar a su comunidad. Bueno, en medio de esta crisis meteorológica que estamos viviendo, vemos la imagen en vivo también de lo que uno de los sectores que nos preocupa muchísimo, porque se acaban de levantar, reconstruyeron en el mismo sector los locatarios, por supuesto, su herramienta de trabajo, y les preocupa mucho. Llegaron incluso a retirar las cortinas, que son estas cortinas de metal que se habían instalado en los locales, y Claudio Cerda está monitoreando el caudal, porque la verdad es que cada vez es más fuerte y ya está sobrepasando una especie de barrera que se instaló de madera. Claudio, ahí tú nos explicas, vemos la fuerza, pero cuéntanos un poco cómo ha ido cambiando el minuto a minuto. Priscila, José Fernández por acá. Te comento, estuvimos recientemente el día viernes monitoreando en este sector y el escenario es completamente distinto a lo que vimos en aquella jornada. Recordemos un caudal quizás un poco más normal, pero en esta ocasión vemos totalmente distinto. Y como bien lo mencionabas, la reconstrucción fue hace algunas semanas atrás. Claro. Con cortinas, hoy día quizás un poco, y la experiencia de lo ocurrido el 24 de junio llevó a los locatarios a quizás a mejorar la infraestructura de sus construcciones. Comentábamos y conversábamos durante el fin de semana cuando estuvimos también en este lugar monitoreando para ver el comportamiento del caudal del río Laja, y nos mencionaban que en aquella ocasión, primera ocasión, estaban con pisos de madera, sobrepuestos solamente en muchas ocasiones sobre la tierra. Luego de lo ocurrido el 24 de junio, los locatarios quisieron quizás aumentarse un poquito más y colocaron cemento, se anclaron de mejor forma, Priscila.
Sí, José Fernández, ahora, claro, vamos a ver si es que sirve o no, porque ahora tiene la prueba de fuego. Ojalá que resistan mejor que la vez anterior, que no pase nada. Estamos cruzando los dedos, pero resulta que vemos, Michelle, y ahí con las mismas imágenes, es bien difícil pensar que no llegue el agua. Sí, Prisi, ¿sabes qué? Quizá en este tipo de situaciones una recomendación. Proyectemos esto al borde costero, por ejemplo. La caleta de pescadores no puede estar 500 o 1000 metros alejado de la costa. Este es un lugar turístico. Es difícil que esté también en un lugar más oculto. La gente va a llegar ahí, es decir, el emprendimiento, el negocio que está ahí, turístico incluso, es en ese lugar. Por lo tanto, quizás la recomendación que uno debe hacer ahí es que primero, un buen plan. Y ese plan debe ir desde la construcción hasta qué es lo que hacemos si es que viene un evento de estas características. Construcciones, por ejemplo, que sean baratas, que sean fáciles de reconstruir. Un plan que implique que rápidamente, a partir de pronóstico meteorológico, yo pueda cerrar, pueda sacarme las cosas. Que sean removibles, que sean tipo carros, que tú los puedas dejar ahí y cuando venga un fenómeno extremo, se retiran como si fueran un carrito de arrastre. No sé, he pensado muchas cosas el fin de semana como tipo soluciones que siento que se tienen que comenzar a hacer. Y que lo asumamos, que asumamos que es parte de lo que estamos y que eso el día de mañana nos va a afectar. Y por lo tanto, entre comillas, nuestro negocio no se ve impactado con que se destruyó todo. Exacto. No, lo sacamos y lo mismo debería ser obviamente en todo lo que tiene que ver con el borde costero, ribera y este tipo de situaciones donde la gente con esfuerzo trata de hacer un aporte ahí a una industria que es muy importante. No nos olvidemos lo que es verano. En esa zona, la industria turística es muy importante. No, toda la razón, y la otra vez les golpeó justo antes de las vacaciones de invierno. Porque ¿sabes lo que pasa? Que este tipo de fenómenos llegaron para quedarse. No son fenómenos que van a ser vistos después en la historia de que, mira lo que ocurrió. Este tipo de fenómenos ya van a ser cada vez más continuos, más frecuentes en nuestro país, en distintas regiones, sobre todo en las regiones más de la zona centro-sur. Entonces hay que pensar y tenemos que pensar en las condiciones de mitigación. Entonces uno dice ya, ¿qué puedo hacer para evitar perderlo todo? Hay que pensar de otra forma, ya no podemos seguir pensando que vamos a reconstruir en el mismo lugar porque nos va a volver a afectar en cualquier momento un fenómeno. O algo que se pueda desmontar rápido. Pero ¿sabes que me gustaría conocer el pronóstico para esta zona? Bueno, para esta zona, lamentablemente las próximas horas son cruciales porque las precipitaciones en la parte alta de la cordillera de verdad que van a ser extremadamente fuertes. Probablemente superen los 200 milímetros el resto entre hoy, lunes, martes y miércoles. Así que yo creo que entre hoy y mañana es el momento más crítico, ya cuando va a comenzar a aumentar aún más la cantidad del caudal. Así que yo creo que estas son horas muy complejas, las que se vienen especialmente para el Salto del Laja y después ya de ahí ya como podemos empezar a tranquilizar. Si hacemos la comparación con lo que ocurrió en junio, ¿es menos agua? Es menos agua. En cordillera, pero menos ya el terreno está saturado. Exactamente. Esa es la variable principal, que había nieve y que el terreno está saturado. Esas dos variables lo hacen un fenómeno quizás igual de peligroso que el de junio, pero por cuanto a cantidad de agua, claramente